Bueno, bienvenidos a este espacio. Somos Paul y Eli y básicamente queremos compartir con vosotros unas conversaciones que de vez en cuando tenemos. Así que a partir de ahora vamos a vernos en este espacio que hemos bautizado Entre Mundos. Porque la verdad es que está muy bien hablar de cosas profundas y hacernos preguntas. Pero lo que más nos enriquecería sería compartirlo con vosotros, que nos dierais un feedback. Muchas veces tenemos preguntas como la que vamos a plantear hoy y queremos saber qué pensáis, queremos saber en qué situación estáis y queremos saber, bueno, qué pasan en vuestros pequeños mundos también. Muy bien. Pues vamos a introducir la pregunta. Yo la verdad es que esta pregunta yo pensaba que todo el mundo, es decir, la pregunta es si todas las personas se hacen preguntas, sobre todo sobre espiritualidad o sobre qué es el mundo, qué es el universo, etcétera. Yo realmente pensaba que todo el mundo se hacía estas preguntas, pero empecé como a preguntar a la gente y se ve que no, y me quedo sorprendido. ¿Tú qué opinas de eso, Eli? O sea, ¿te refieres a si la gente se hace preguntas sobre la naturaleza de la realidad, en qué estamos metidos, qué es la vida, para qué es la Exacto. vida, por qué estamos aquí, todo esto, ¿verdad? Para ser un Sí, poco más concretos. preguntas existenciales. Ujú. Pues yo también me hago esa misma pregunta. Y si quieres podemos compartir un poco pues la experiencia que hemos tenido a nivel individual, igual desde pequeños. Tú además en concreto como eras más rebelde y tenías todo como mucho más claro, igual tu ejemplo es más claro. Yo sobre todo lo que sí notaba era que cuando empezaba a crecer y me empezaba a preguntar sobre estas cosas, ¿no? Y la muerte y, y qué es esto y qué es lo que toco y qué es la vida. Cada vez que hacía alguna pregunta en voz alta, la gente, la primera reacción era como de, ay, calla niña, ¿qué dices? Que de eso no se habla, Ujú. ¿no? Como mucho miedo, mucho, sobre todo ganas de evitar hacer las preguntas que nadie quiere hacer. Claro. Y claro, yo las planteaba con una fascinación y una curiosidad, pero claro, como enseguida te quieren como cortar, pues ya llegó un punto en el que yo me las hacía hacia adentro y además me Ujú. da un poco de angustia porque era como de, ¿por qué no puedo compartir estas preguntas? O sea, ¿de verdad nadie más se hace estas preguntas? No sé, era algo como incómodo y a la vez, pues bueno, aprendí a tener este camino más solitario Ujú. de... Hubo una fase en la que me hacía preguntas y realmente tampoco tenía respuestas y no le daba mucha más, bueno, más importancia, hasta que empecé a tener el despertar de conciencia y ya empecé a obtener muchas respuestas. Y poco a poco, a través de los años, pues bueno, ya va apareciendo personas como tú que también se hacen preguntas, también las haces en voz alta y entonces empieza ya un intercambio y empieza, bueno, una fase de exploración conjunta que cambia toda la realidad y la experiencia de la vida. ¿Tú cómo lo vives o cómo lo ves? Claro, yo, a ver, desde pequeño yo creo que tuve la suerte que mis padres en sí no me decían esto no lo preguntes. Yo creo que en mi caso a veces es que no obtenía la respuesta, es decir, las preguntas que yo les hacía a ellos se les escapaba de su propia realidad o solo llegaban hasta un punto y a partir de ahí ya pues ya no tenía respuestas. Y después me acuerdo pues con los amigos y estas cosas. Claro, yo siempre he visto que a lo mejor mis preguntas eran un poco más profundas de lo normal en lo cotidiano de la gente. Y entonces cuando hablaba con las personas, digásemos que yo me tenía que responder mis propias preguntas porque no tenía a nadie con suficiente sabiduría como para poderme responder esas cosas. Creo, por ejemplo, una de las cosas que me une con mi primo, que se llama Cari,
creo que es eso, que yo en él veía, este tío responde a las preguntas. Entonces, por eso, por ejemplo, hubo vínculo, ¿no? Con él. Y yo me acuerdo de pequeño, me preguntaba absolutamente de todo. Lo que pasa es que mis preguntas, si es verdad, porque me acuerdo en el cole, de que yo en el cole pues lo pasé mal, que lo que ellos me daban, ¿no? De información era como, es que yo no quiero saber eso. O sea, yo a mí lo que me interesa es cómo están hechas las cosas. Entonces ahí no encontraba para mí mi sabiduría, ¿no? Y yo me acuerdo de pequeño, por ejemplo, de estar horas mirando unas hormigas y pensar, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué van ahí? Y a través de la observación y mi mente, pues encontrar ideas que no sé si eran acertadas o no, pero para mí me valían. Ujú. Y después sí que me acuerdo de bien pequeño, bueno, y hasta ahora también lo hago, de siempre estarme preguntando y fijándome mucho en la gente y preguntarme por qué, o sea, por qué hablamos así, por qué andamos así, por qué hacemos eso, por qué construimos casas así apiladas, calles con asfalto, esas cosas, ¿no? Que te preguntas, ¿por qué hacemos eso si no es natural? ¿De dónde O sea, tú sale? literalmente te lo preguntabas todo, 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 todo. Sí, todo. me acuerdo de estar en la clase y ahí había un profesor hablando y yo mirando la ventana y pensar, ¿cómo coño han puesto esta ventana aquí? ¿Cómo se hace eso? Y así, me acuerdo, yo me distraía con eso. Que siempre me decían, ¿estás distraído? No, yo estaba ahí pensando en mis cosas. Pues así. No atendía donde tenía que atender, digamos así. Sí, y yo pensaba que todo el mundo vivía así. Ha sido ya bastante mayor que creo que fue contigo que te, ¿no? Te pregunté y dije, pero me estás diciendo que nadie se pregunta cosas. O sea, que se pregunta cosas existenciales de por qué han venido a la Tierra, qué es esto. Y me ¿Qué es quedé, el universo? sí, me quedé abrumado, la verdad. A lo mejor he tenido suerte y yo hacía preguntas a mis amigos y más o menos pues hablábamos del tema. Y claro, pensé, ellos también se lo deben preguntar. La verdad es que no pregunté a nadie. ¿Tú te preguntas sobre cosas existenciales? Mira, me está viniendo ahora una anécdota de cuando estaba en mi último trabajo en Londres. Claro, yo ya había despertado hace rato, ¿no? Pero justo en ese instante estaba pensando en la muerte. Porque una vez pasas como toda la programación que te han querido meter de miedo Ujú, y todo este rollo y descubres lo que es realmente la muerte, pues es fascinante y es una gran puerta que bueno, te abre luego a otros niveles de información, ¿no? Y recuerdo que estaba ahí yo pensando, esperando a que entrara el siguiente cliente y hubo un momento que mi cerebro decidió pensar en voz alta mm, y dije, ay, es que me encanta la muerte. Y justo tenía a una persona al lado, a un compañero mío, y según hice esa reflexión en voz alta, le pregunté, oye, ¿tú qué opinas de la muerte? Me miró así y dijo, ¿pero por qué hablas de esas cosas? Y se dio la vuelta y se fue. Y yo, pero sí es maravilloso. ya. Y ese es como el resumen muy resumido de cómo ha sido mi experiencia cuando he intentado hablar con la gente. A ver, igual esa manera era un poco brusca y no venía a cuento de nada y era como, no, la persona no estaba preparada. Fui demasiado profundo, demasiado rápido, pero, pero no sé, así, en mi vida ha sido como muy raro tener conversaciones sobre esto. O sea, ha sido realmente con personas muy puntuales que luego, de hecho, con el desarrollo de los años ves que tenían un cierto perfil. Pero Ujú, luego, el otro cierto perfil que, sin tener datos, pero a mí me da la sensación de que es la mayoría de las personas, por ejemplo, con las que yo me cruzo, que viven muy en la tierra. O sea, en la tierra, ujú, quiero decir, se levantan, comen, trabajo, rutina, niños y vuelta. Y no salen de esa rueda del hámster, ¿no? No, ujú.
Sí, y ahora me has hecho acordarme que sí, que alguna vez alguien me decía como, te haces demasiadas preguntas, como diciéndome, tío, es más sencillo no hacerte tantas preguntas. Pero es verdad, yo creo que a veces también que ha sido algo que en algún momento me ha hecho daño, que soy tan inocente que yo voy a mi bola y yo creo que hablaba de estos temas, a ver, con gente, con amigos de la cuadrilla o no iba así a la gente y le pam, como tú, ¿no? Bueno, era una compañera de trabajo, ¿eh? No, Bueno, no era un claro. cliente al que asusté de repente, por lo menos. Pues eso, ¿no? Me acuerdo de eso. Y a lo mejor sí que alguna vez me habían dicho eso, pero es que yo me quedaba tan en mí. Yo siempre cuando me hace estas preguntas, en realidad también las hago para responderme. Y entonces lanzo la pregunta y la exploro mientras le hablo a la persona. Ujú. Entonces creo que como me servía para eso, la respuesta de los otros me daba más o menos igual, a no ser que me ayudara un poco a avanzar, ¿sabes? Mm, Entonces a lo mejor no prestaba mucha atención a eso y a lo mejor me estaban diciendo, tío, no sé qué coño me estás contando. Pero, ¿sabes? Yo hablaba un poquito de eso y ya está. Yo, claro, a mí lo que me sorprendió cuando varias personas me dijeron que no, porque la gente no se hace estas preguntas. Claro, entonces yo caí en, ¿y entonces de dónde se saca las ganas de vivir? mm, Porque, no sé, yo entiendo cómo una persona o sea, puede llegar a pensar que la vida solo es lo que hay, es decir, lo que tú has dicho, ¿no? Me levanto, los hijos, el trabajo y no sé qué, y no hay nada más. Eso a mí me mataría, o sea, yo vivo eso y duro un año. O sea, me tengo que suicidar o algo porque es que no lo soportaría. O sea, mm, mm, pero a lo mejor soy yo, o sea, tampoco digo que lo mío esté bien ni mal, es decir, yo no lo puedo sostener eso. mm. Pues yo no sé tú si puedes sostenerlo, si has vivido en algún momento así. Total, de hecho, ese fue mi proceso. Porque yo recuerdo que en concreto cuando vivía en Madrid, que eso fue como de los 22 a los 25, Ujú, que fue justo cuando empecé a trabajar las 40 horas y todo esto después de la uni, llegó un punto en el que me empecé a ver metida en esa rueda. Y, y es cuando empezaron súper fuerte estas preguntas. Y me hacía preguntas y no había manera de encontrar respuestas, o sea, no sé, no sé. Y no podía ir más allá y sin embargo era capaz de ver la jaula en la que estaba metida sin poder salir de ella, o sea, hiciera lo que hiciese. Y preguntas y preguntas y preguntas. Y a mi alrededor todas las conversaciones eran como súper banales, súper superficiales. Yo tenía que forzarme para participar y hacer que esas conversaciones me parecieran interesantes, me generaba mucha ansiedad, mucho estrés, mucha incomodidad social, no sabía por qué. em, y fueron muchos años, bueno, es que yo desde a partir de los 20 estuve bastante jodida mentalmente. O sea, yo es verdad que no tuve ningún diagnóstico porque nunca fui a ningún psicólogo. Solo sé que llegó un punto en Madrid, de hecho, que iba a un psiquiatra porque digo, es que no puedo parar de llorar, no sé qué me pasa, no puedo parar de llorar, no puedo parar de ujú, llorar, no tengo ganas de levantarme. Y era justamente la primera oleada fuerte de preguntas que me hacía al ver la jaula en la que estaba metida y que nadie a mi alrededor parecía incomodarle estar en esa jaula, ¿sabes? O sea, yo era como de, no puedo, me estoy ahogando. O sea, hay algo aquí que no es natural y que no está bien. Sé que hay más, pero no sé qué es, no sé cómo llegar. Y era un agobio. Y alrededor tú ves a todas las personas súper robotizadas, súper normal. O sea, como que lo normal era estar bien. Y digo, o ujú. sea, y encima, claro, cuando no sabes, pues encima piensas que es que la que tiene el problema eres tú, que es que Sí, yo estoy total. mal, que es que igual tendría que medicarme. Gracias a Dios, no sé por qué, como nunca he sido médicos, pues gracias a Dios nunca me mediqué. Eh,
Y ese fue el proceso. Luego, cuando ya vi que estaba muy, 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 muy al límite, dije, necesito un cambio. Y ahí es cuando decidí marcharme a Londres. ¿Qué pasa? Me marcho a Londres, claro, llega toda la adrenalina, la euforia de la novedad, pues que pasaría un año más o menos entre que me asenté y conocí a gente nueva y trabajos nuevos, ciudad nueva, bueno, ahí no tienes tanto tiempo, ¿no? Porque todo es emocionante. Claro, ya me volví a sentar y volví a entrar en ese mismo Sí, patrón de entrar otra vez en la jaula de la rutina, no puedes salir de ella y las preguntas. Bueno, ya. hasta que ya... Bueno, yo personalmente ya era tal el grado de no obtener respuestas y de no congeniar con el entorno que tenía, que un día, ya desesperada, me recuerdo, me senté de rodillas en el suelo llorando, que yo no tenía ninguna fe en nada, yo no creía en nada, yo estaba, pues no sé, siempre estaba abierta a escuchar y según donde yo viera coherencia, pues igual, bueno, pillaba algún hilo de algo, ¿no? Pero recuerdo que me senté a hablar con el cielo y a decir, mira, o me ayudáis o yo me bajo, porque no entiendo absolutamente nada, no tengo con quién hablar de las cosas que quiero hablar, parece que la loca soy yo, todo el mundo parece estar bien. Yo solo veo una caja que nos asfixia y nos sofoca a todos y no quiero vivir así. Y a partir de ahí ya fue cuando, de alguna manera, yo siento como que el cascarón se abrió y ya Ujú, empecé a obtener respuestas de muchas maneras, personas, libros, estudios, cursos, que hasta entonces, ¿no? A pesar de que todo está siempre disponible, todo está disponible dentro del rango de frecuencia en el que estamos vibrando. Y ahí, en esa desesperación, en ese de tocar fondo di el salto, digamos, ujú, a un nivel más elevado y ahí ya pude acceder a la información que mi ser me estaba pidiendo desde los 22 años. claro, Entonces, sí, total. De hecho, yo desperté por eso mismo que tú acabas de plantear, porque claro. no podía, es que no podía estar ahí, sí, no, no podía. Sí, yo me acuerdo que eso lo gestionaba cambiando cada 2 años de trabajo o algo así, Ajá, al inicio. sí. Que mi madre siempre me decía, que cuando te vas a sentar en algún sitio. Digo, ya, pero es que yo cuando he aprendido algo, pues ya noto que la vidilla no está, no hay pasión, no hay novedad. Bueno, no es novedad, es que ya no notas que eso ya no te nutre. Y entonces, pero sí que es verdad que yo creo que hay en mí como algo que tú has dicho, ¿no? Antes que yo soy más rebelde o tal. Hay como un detonador en mí que no sostiene según qué y entonces se activa enseguida y dice, ya no lo aguanto más y ahí me entra como una energía emocional que me dice, a la mierda, me voy de aquí. Y entonces genero el cambio. Y entonces de joven iba haciendo así. Más o menos lo tenía calculado. Entre 2 años cambiaba, 2 años cambiaba, 2 años cambiaba. Y así iba hasta que empecé a hacerme un poco más grande y dije, bueno, ya puedo jugar yo a ser empresario y hacer lo que me dé la gana y a probar. Y ahí sí que ya empezó el tema de la pasión, que aún sigue. Porque yo ya lo he visto ahora de grande, ya he descubierto que no puedo hacer nada que no sea con pasión, a no ser que lo tengo que hacer, pues porque lo tengo que hacer porque tengo que llegar ahí y tengo que pasar por esto. Entonces sí, lo hago, claro, yo qué sé, los papeles no me gustan mucho, pero si necesito tener unos papeles para acceder a no sé qué, pues lo voy a hacer. Pero eso, es que yo no sé, es que si vivir sin pasión es estar muerto. Si no hay fuego, Sí, pero por alguna razón lo que yo observo desde mi percepción es que la gente antepone la sensación de seguridad, que no es más que una falsa mm, seguridad, al sentirse vivo ya, o al sentirse apasionado por la vida, ¿no? claro, es comprensible. Y de hecho yo, por ejemplo, ahora que
¿no? Que tengo hijas, ya no me la puedo jugar como antes, ¿no? Mm, Pero aún así no me voy a conformar. Es decir, o sea, yo creo que cuando tienes responsabilidades, o sea, al inicio yo a veces es que veo gente joven que no tiene nada y están ahí como eso, ¿no? Que dices, ay, es que tengo miedo si me quedo sin trabajo, no sé qué. Digo, pero ¿qué miedo vas a tener si lo único que tienes que sostener es a ti? Y tienes las oportunidades delante de ti, hay millones. Es mm. más difícil después cuando tienes cosas, estás atado, hay más cosas y como mínimo tienes que tener un ingreso mínimo porque si no todo se va al garete y hay personas que dependen de ti. Pero mientras no estás ahí, hostia. Aparte de eso, aún teniendo que tener un ingreso, hostia, hay tantas maneras de... Yo al menos es lo que hago y yo hace tiempo que tengo hijas. Y por ejemplo, cuando me fui de mi primera empresa, que estaba con unos socios, yo ya estaba pensando y generando lo siguiente. Entonces, ¿no? No dejas una cosa sin la otra. Es decir, yo si ahora, por ejemplo, me aburriera de lo que estoy haciendo, yo ya estaría buscando cuál es el siguiente. Y cuando lo encontrara, lo empezaría a hacer como un hobby. Y cuando se me diera muy bien, ya empezaría a cobrar. Y cuando tuviera un sueldo mínimo, 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 dejaría lo otro y dedicaría más a lo... Y ya está, ya lo tienes. Es que es súper fácil. Bueno, súper fácil. A ver, ya me entiendes, ¿no? Sí, que hay todo un sentido, hay todo un sentido, pero claro, dentro de la programación que se nos inculca, ¿no? El trabajo es la base de todo, o sea, no puedes perderlo, pase lo que pase. Y ahí ya, bueno, es una programación que desde pequeño ya te están cortando las alas, Mm. te están cortando la pasión, te están diciendo, bueno, de hecho esto es un programa que tenía yo, que la pasión es para el hobby, la Ah, pasión no es para el trabajo principal. O sea, tú primero trabaja, gánate dinero para pagar los gastos, el alquiler, y luego ya si te queda tiempo, haz el hobby por el cual sientes pasión. O sea, todo al revés. sí, tienes razón en eso. Sí, eso nos pasa a muchos. Y luego hay a muchos que ya desde pequeños nos vienen desconectando de la pasión, que esto es algo que a mí me preocupa cuando a veces me pregunto, es que hay gente que nunca ha experimentado pasión por nada, o sea, no saben lo que es la pasión. O ¿Ves? sea, Cuando... cómo de grave es el grado de desconexión interna para ni siquiera saber cómo se experimenta la pasión por algo, que es lo más fuerte que hay? Sí, es que a veces estas cosas a mí me sorprenden. O sea, cuando tú lo dices, mi mente dice, no puede ser. O sea, eso no puede existir. Y sí Sí, que es una distopía total. O sea, cuando tienes ya acceso a más información y cómo funciona todo, es una distopía absoluta. Son robots. O sea, son robots. sí, sí, totalmente. Si se vive así, el tema es cómo vives así. O sea, a mí me sorprende eso, ¿no? ¿Cómo puedes sostener eso? Eso es muy difícil. En realidad les tendrían que poner un monumento, la verdad. Porque, o sea, ¿no te parece raro que, que también es, ¿eh? O sea, los dos extremos. Tanto el vivir sin pasión representa que es lo normal y se acepta sostenerlo, y Ujú, después la persona que tiene pasión, el sistema también está hecho de una manera que le es difícil vivir de ello. ujú, Yo lo sé porque vivo de mi pasión y no es fácil. Es decir, tienes que hacer muchas cosas, tienes que estar siempre ahí, ¿no? Cuando en realidad todo el sistema tendría que premiar a las personas que están haciendo su pasión y, claro, tío, tira, tira, que a ti se te da bien esto, que es tu pasión y es cuando brillas, ¿no? Ahí vamos a poner recursos, vamos a... que tendría que ujú. ser así, una sociedad que premia la luz de la persona cuando brilla y cuando se le apaga, que sea lo difícil. Entonces, ¿no te parece extraño eso? Totalmente, totalmente. Además, me gustaría mencionar, llevamos un tiempo leyendo un libro tú y yo,
Ujú. que se llama, el de Ramta, que se llama, ¿cómo se llama? Ah, La eh, mente, los guardianes de la mente del futuro, o algo así. ajá, ajá, sí. Que ahí hay una frase, una de mis frases favoritas, que es la de la pasión, que decía, la Mm, pasión es cuando el espíritu se apodera de ti, eso es. ¿no? Y cuando empezamos a comprender lo que son las energías detrás de las palabras que lo simplifican, o sea, la pasión es ese fuego que es que pase lo que pase, es inagotable, es inagotable. O sea, es justo lo que acabas Sí. de decir tú, que se me ha ido el hilo ahora y no lo puedo, no lo puedo repetir, que no es fácil al final vivir de una pasión, pero es que cuando estás conectado a ella tampoco puedes dejarlo. O sea, puedes tener Ujú. periodos de estar súper a tope y puedes tener periodos de, "Ah, no puedo, ¿no? Pero tarde o temprano esa onda vuelve a subir. Sí, Y vuelves a totalmente. arrancar y le pegas otro acelerón. Bueno, eso así por lo menos trabajo yo, que yo tengo ese ritmo. O sea, yo pedirme que yo sea constante, todo, yo de momento no lo he conseguido. Entonces, bueno, yo me lo voy tomando como olas, ¿no? Aprovecho la ola que viene, luego se baja y ya no me torturo tanto. Ay, es que no haces, es que tal, porque sé que va a volver y luego vuelve a subir y sube más alto y luego baja y así. Lo voy haciendo así. Ujú. Pero es algo que no puedo parar, o sea, no, es un interés, un fuego, una curiosidad que, que no se puede. Y ahora justo que estoy entrando en el momento del emprendimiento, que yo no me lo había planteado, porque yo no me veía hecha para sostener estos niveles de inestabilidad, porque no se me había programado para ello, a pesar de que mis Ujú. padres han sido empresarios. A mí no se me había programado para eso, a mí se me había programado para tener un trabajo que fuera seguro y ya está. Am, pero sí, comprender qué es la pasión más allá de la palabra y saber por qué esto debería cultivarse desde que un niño es pequeño, para que, Mm. imagínate que en las escuelas se cultivase, que hay escuelas que ya lo están empezando a hacer, ¿no? Se empezase a cultivar y desarrollar y amplificar la pasión del niño por el elemento que sea o la disciplina que fuese, y todos esos niños en el transcurso del tiempo se convirtieran en genios en su Claro. materia, en lugar Sí, de en personas completamente limitadas, apagadas, desconectadas y conformistas, ¿no? Porque es que la vida es así. totalmente. Sí, también aquí a veces yo me acuerdo, bueno, o sea, en la educación también, a veces si un niño se pasa muchas horas haciendo algo, también le decimos, para allá. Y a lo mejor ese niño ha encontrado su pasión en ese momento. Ujú. Y lo que le debe, ¿no? Deberíamos decirle, sigue, sigue, que ¿Pero vas. en qué sentido? O sea, dame un ejemplo concreto, porque yo no tengo niños, o sea, yo no... ¿Cuántas veces te han dicho que dejes de cantar? Ah, bueno, sí, sí. Bueno, en contexto, porque yo desde pequeña canto mucho y estoy todo el día cantando, para quien no me conozca. Eh, y sí, a ver, sí, sí. Pues eso digo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Creo que también, que es algo, por ejemplo, que estoy aprendiendo de ti también, que a veces, o sea, este escenario que tú planteas, yo creo que es el que debería ser, porque es muy bueno, ¿no? Cada uno haciendo lo que realmente le gusta y quiere hacer. Creo que no sé si, o sea, la sociedad está montada de una manera que es como casi imposible. Es decir, em, porque parece como que cada uno va a su bola, entonces. Ujú, ¿Ves? Entonces, bueno, imagínate una familia que cada uno va a su bola. ujú, Entonces es como difícil, por cómo están hechas las cosas, que todo tiene como unos horarios, un ritmo, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? mm, Así. ujú. Se tendría que vivir muy diferente, yo creo, ¿eh? Para que los niños o incluso nosotros pudiéramos decir.
Le dedico todo el tiempo a esto porque es mi pasión y sé que eso es lo que me hace, me hace vibrar, vivir y lo demás. Al final, a mí me pasa un poco, ¿no? Lo demás te da igual. O sea, yo muchas veces lo veo que a veces yo también me pregunto, digo, hostia, Paul, ¿no estarás eh, siendo exagerado, digamos, en que yo últimamente veo que lo único que me interesa es la espiritualidad y todo lo que va como atado a eso? Si no se habla de eso o no se hace cosas en base a eso, yo veo que no me interesa. Puedo Mm, estar, pero no me interesa, ¿no? mm. Y a veces, no sé si a ti también te pasa, yo a veces me pregunto, hostia, ¿no estaré siendo, cómo te diría? Exagerado, no sé si sería la palabra. Obs Sí, o sí, o cerrado, ¿no? Cerrado. sí, exacto, como tío, casi que podría decir, estás enfermo porque solo ves una cosa y solo te mueve una cosa, ¿no? Mm, Entonces, incluso yo me he llevado a plantear eso, también porque la gente, es cuando me conoce a alguien más profundamente, puede decir, este tío solo habla de eso y vive de eso, o sea, vive para eso. Entonces, y entonces la pregunta que te planteo ahora es, ¿tú crees que esa es justamente la forma de vivir o es desajustada? ¿Cuál? ¿La de moverte desde tu pasión? Claro, cuando en tu vida, como es tu pasión, tú vives y te mueves para eso. Es Mm, como que no, hay más cosas en el mundo. No, también tengo que decir, no estoy diciendo en que no haya un equilibrio en la persona sano, es decir, se tiene que hacer deporte, se tiene que comer, ¿no? Pero mm, imagínate una persona como tú, ¿no? Le encanta cantar y solo vive para eso. O sea, si no le hablas de temas de cantar o de la vibración del sonido o cosas así, no le interesa. Y por lo tanto, pasa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que su mm, mundo es y se mueve por eso. ujú. Y fuera de eso, como podríamos decir, una obsesión. Entonces, la obsesión en sí, ¿tú crees que es algo... mm, no sé. No sé si decir Pero bueno, es que no porque... creo que sea necesariamente una obsesión. O sea, sé de lo que me hablas porque me pasa. Claro. Yo me hago a veces esa pregunta cuando estoy con personas que no están tan metidas dentro de, bueno, de todo lo que hacemos, de las terapias y el desarrollo personal y espiritual de las personas. Y es verdad que hay personas con las que me cuesta y me hago las preguntas que tú mismo acabas de compartir, pero a la vez me digo ya, pero es que hasta dónde uno tiene puede tener el control de en qué puede tener interés. O No, no. sea, Ya. yo muchas veces igual estoy con un grupo de personas y están hablando de cosas que a mi cerebro o a mi alma pues no le interesan. Y yo trato de poner el foco, trato de que me interese, de estar atenta. Y es que enseguida te vas, o sea, te Ujú. vuelas a tu mundo, a lo que estás haciendo, te enseguida y dices, mierda, joder, ya me he ido otra vez. Y vuelves. Y es que a los 2 segundos ya me he ido. Entonces, estas cosas que son, bueno, es el mismo lenguaje de tu ser. O sea, yo creo que simplemente es que ahí no tienes que estar. O sea, puedes estar por cumplir, por compartir, por querer hacer vida un poco más normal, con ciertos perfiles Ujú. de seres. Pero es que ¿hasta dónde puedes tú condicionar ese interés que va más allá de la mente? O sea, al Sí, final el interés, yo siento que el interés se da cuando el alma o el ser reconoce que el de enfrente tiene un código de información para mí. Si no, el interés no está. Eso es pérdida de tiempo, es pérdida de energía, es pérdida de todo. totalmente. Sí, sí, ahora cuando lo decías que sí, total.
que no lo puedes decidir. No lo Tienes puedes razón. decidir. Es Mm, como, ¿por qué hoy en día hay tanto TDA? ¿Verdad que cuando te interesa a alguien tú tienes el foco ahí? Es que a sí, la gente total. le están intentando meter un montón de información por 1 millón de canales a la hora y encima quieren que presten atención a todos. O sea, señores, vamos a volvernos locos. Tenemos foco para lo que nos interesa, Claro. TDA o no TDA. Y en el resto, pues no, y eso es así. Mm, Que sí. bueno, este es otro temita, el tema del trastorno de la atención. Es que para no tener trastorno de atención, o sea, todos tenemos trastorno de atención. Si hay que ponerle una etiqueta, Mica. No, realmente yo sí que puedo hablar de eso porque pues yo he tenido dislexia, he nacido así, vamos, digamos así, y yo en la escuela yo no aprendía casi nada, o sea, si aprendía era porque me machacaban a que tenía que aprender para sacar unos mínimos. Y, o sea, a mí lo que me ha sorprendido, por ejemplo, en mi vida, porque claro, tú cuando eres pequeño y no encajas en la sociedad, te empiezan a machacar mucho. O sea, pues yo creo que tú has sido lo contrario. Pero en mi caso no, cuando no sigues lo que te dicen, no estás en un lugar y no estás haciendo lo que tienes que hacer, entonces te Ujú, empiezan a machacar, tío, que tienes que hacer eso, te vas a perder la vida, no vas a ser nadie, eres un inútil, no sirves para nada, boom, 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 es mensaje, 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 ¿no? Negativo de no estás bien, no encajas aquí, todo eso, ¿no? Entonces... Yo, por ejemplo, pensaba que era un mal estudiante. O sea, yo el tema de estudiar ya lo aparqué de mi vida. Digo, soy un inútil para aprender. ujú, Porque incluso cuando fui y pude elegir que era un módulo, ¿vale? Que presentaba que ya iba a hacer algo que me gustaba un poquito, aunque yo al ser de un pueblo, yo quería hacer una cosa y fui a otra que más o menos parecía. Y aún así, sí que me iba sacando, ¿no? Las materias, sí, las sí, asignaturas. ¿vale? Pero igualmente iba, pero bajo, bajo, ¿no? Y de golpe un día se me presentó el tema espiritual y, y como una aspiradora, ¿no? Entonces me quedé rayado diciendo, ¿no? Todo mi sistema dije, hostia, pues a lo mejor no era un mal estudiante. Era que no se me estaba presentando lo que a mi alma anhelaba y necesitaba. Porque ahora que lo tengo presente, yo no tengo ni... O sea, yo voy a los sitios, me enseñan y yo no repaso después. Sí que lo practico, pero que es mi forma de repasarlo. Pero digo, me interesa tanto. Y aún me acuerdo en clase, no sé si te pasaba, que me dormía. Y tú me tienes delante de una persona que es interesante sobre el mundo espiritual, no me... tengo los ojos como platos, yo me doy cuenta y estoy así como absorbiendo, absorbiendo toda, no solo lo que dice, su energía, todo. Yo quiero saber todo de esa persona, su vibración, cómo se mueve, cómo vive, todo. Entonces, eso es lo que tú decías, que creo que muchas veces no entendemos para qué sirve la Tierra. Y ahí es donde nos encallamos. En la Tierra te refieres a la Tierra, al planeta Tierra, o sea, Al a planeta la Tierra, vida sí. aquí. Ujú, La vida aquí. ujú. Y como no lo entendemos, nos encallamos. Porque, ¿no? Con lo que tú estabas hablando y lo que he ido hablando yo, ¿no? Al final, todos sabemos, la Tierra es un lugar de aprendizaje. Entonces, claro, el tema es, sí, aprendizaje de qué. Porque lo que nos han vendido, yo creo que es un aprendizaje que algunas personas deciden. Porque yo siempre le digo, claro, yo miro las cosas siempre como si fuera un extraterrestre. Que bueno, tú ya me dices que soy un extraterrestre a veces, ¿no? Y digo, tú vienes a la vida y tú vas al colegio y no o sea, te dejan elegir como quien va a un restaurante y te dice, hay 5 platos, escoge el que quieras. Pero, ¿y si dentro de estos 5 platos no hay el plato que yo quiero, qué hago? Pues eso no existe. No, tienes que escoger dentro de estos 5. Hoy en día, en la universidad y todo eso, es verdad que cada vez hay más. Pero todo lo que hay más
es de algo que ya está creado y es industrial. Mm, Pero ¿dónde? O sea, ¿cómo vamos a crear algo que no está en la carta? Si no me estás dando opción a salirme de la carta. mm, Entonces yo creo que no avanzamos lo suficiente porque no se da esa opción. mm, Como tú decías, de que un niño pueda ser un genio. Porque es que no está en la... No está. Tú no puedes ser un genio aunque quieras. O es muy difícil. Porque no existe. Y conozco personas, que son genios y se han perdido. Dices, tú serías la hostia. Pero como no estaba dentro de la carta, pues bueno, te quedaste por ahí. Pues eso. No sé cómo lo vamos a arreglar eso. Bueno, es bonito ver cómo estamos como gravitando, o sea, hemos entrado dentro de la pasión y como siempre va como de la mano con la educación, Ujú, ¿no? La programación inicial. Que bueno, con el tiempo y el adulto que quiere puede reprogramarse y entrar en este flow y entrar en este, bueno, en esta forma de ser. Am, pero sí, la sí, pasión debería estar al centro de todo. total. Yo La lo veo. pasión es lo que, o sea, lo que va marcando el camino de lo que realmente hemos venido a hacer. O sea, no es pasión como de, es que siento pasión por esto. No, es que no es casual que sientas pasión por algo. O sea, no es casual que no puedas dejar de pensar y de hacer y de disfrutar de ese algo. No, no es casual. Entonces, este es otro temita, el de las casualidades. Dejémonos ya de casualidades. Las casualidades no existen, señores, y eso es una bendición. Así que, por favor, Claro. dejen de decir esas cosas. No es casual que te guste lo que te guste. Mm, sí, es total. Pero también es verdad que hay gente que a veces, como yo estoy, o sea, que me viene la gente y a veces me lo dicen, ¿no? Es que yo no sé qué hacer. Mm, Digo, no sé qué. Yo con estas cosas no lo entiendo en el sentido de... Yo es que, claro, siempre he sido tan inquieto. O sea, con lo grande que es el mundo, el universo, la mente, la energía, la luz, ¿cómo puede ser que alguien pueda llegar a pensar no sé qué hacer? O sea, el no sé qué hacer, y a veces me lo dice mi hija pequeña, dice, no sé qué hacer. Digo, pero a ver, si es que hay tantas cosas, no sé, bailar ya. Me quedo sin palabras. Ante eso me quedo sin palabras. A ver, yo veo dos cosas aquí. Una que me pasa a mí es que hay tantas opciones que me saturo y no puedo decidir. Eso es verdad. Y la otra es que nos han desconectado tanto de la creatividad que no somos capaces de ver más allá de lo que ya hacemos. O sea, Ujú, dejamos de ver posibilidades fuera de la jaula, ¿no? claro. Yo veo esos dos Pero, componentes. vale, partimos de aquí. Pero ahí imagínate una persona y me dice, no sé qué hacer. Vale, y estás dentro de esa jaula. Ujú. Aunque hagas algo que se repita, pero yo pregunto, pero a ver, ¿no tienes nada que mejorar en tu vida? Ni que sea tu piel. O adelgazar 1 kilo, yo qué sé. O cortarte el pelo. No hay nada que se pueda mejorar. Entonces eso ya es algo que hacer, ¿no? O sea, mira, ayer estaba escuchando que te mandé un podcast y decía una chica, dices que nuestro problema es que no vivimos para la excelencia. Y dije, hostia, qué razón tiene. Pero ¿para qué excelencia vamos a vivir
Si nos han querido, o sea, nos han criado en un sistema en el que median nuestra inteligencia y nuestra capacidad total en un sistema del 1 al 10. Y si no estabas entre el 8 y el 10, o sea, eras un inútil. Ya. Ya, pero yo, mira, yo era de los de inútiles. Y era el más inquieto, uno de los más inquietos de todos, ¿sabes? Sí, pero quiero decir, pero no, a ti no, o sea, no te hacían ver esa posibilidad de excelencia que Ah, ya no, no. tenías en ti. No, eso es verdad. Eso porque tú insististe y porque tú eres tan apasionado, tú no puedes, o sea, como dices y como yo convivo contigo, es que tú eres un apasionado de absolutamente todo lo que haces y todo lo que tienes, que es una gran suerte y virtud y cualidad que tienes, porque es que la gente no es así. La mayoría de personas es que están entumecidas y yo he estado ahí, de no sentir nada, o sea, que ni derecha ni izquierda. Pero entonces, es que eso no lo comprendo. O sea, que me Claro, eso no interesa lo entrar ahí. comprendes. Yo he estado ahí. Vale, entonces Pregúntame. cuando tú estás ahí donde a la energía cero, ¿no? Cero movimiento, Ujú. ¿qué te mueve? O sea, ¿por qué quieres vivir? A ver, yo en mi caso no tenía hijos ni tenía nada. A mí me gustaba cantar, entonces yo cantaba. Me gustaba cantar y yo cantaba. Entonces, ¿tú te Luego, planteaste morir en algún momento? sí, 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 sí. Ah, vale, porque es que si no, no lo comprendo. Sí, 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 sí. Que este es otro tema. Mira, el otro día estaba haciendo la compra y dije, ay, esta es una gran pregunta para hablar con Paul en el podcast, posiblemente. Y sin ser aquí ni psicólogo, ni doctor, ni nada, o sea, esto es una conversación entre dos personas. Me preguntaba, es que el tema de los pensamientos suicidas, ¿por qué tratamos ese tema como si eso fuera algo fuera de lo ordinario, cuando seguro que todo el mundo en algún momento ha tenido ganas de bajarse de la vida, porque la vida son Mm, retos tras retos tras retos? Hay veces que tenemos más fuerza, hay veces que no. Y yo creo que es un proceso normal el llegar a un momento donde, tío, te quieres rendir, quieres unas vacaciones, pero unas vacaciones de la vida. total. ¿Sabes? Y decía, ostras, esto no se podría empezar a hablar y igual normalizarlo, ¿no? Porque yo recuerdo una vez, precisamente en esa época, en la que estaba tan, tan, tan mal, que yo tenía que expresárselo a alguien y se lo expresé a una amiga mía, una gran, gran amiga mía, que sigue todavía en mi vida, Raquel, un besito. Y se lo dije y además ella lo supo gestionar súper bien, que esta es Sí, otra es historia, ¿no? otra Pero bueno. cosa. Y, y ahora que como lo veo parte de todo mi proceso, pues no tengo problema en compartirlo. Eh, y hay muchas veces que la gente te dice, ah, sí, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me Ujú. pasó. Y ostras, a ver si nos está pasando a todos. Nadie está diciendo nada. Y como nadie dice nada, nadie sabe que le está pasando a todos y sentimos que tenemos un problema. Total. Ostras, No, además, cuando lo dices, depende de quién lo dices, enseguida te quieren meter ya en algún sitio. O dar, claro, o sí, sí, sea, sí, sí. A ver, que luego hay grados, ¿eh? Entiendo que sí, también que hay sí. grados, Claro, una pero cosa quiero es decir, pensarlo, la otra es querer llegarlo a hacer. claro, se ve como que hay diferentes Sí, fases. sí, sí. O sea, están los pensamientos, creo que luego está la ideación y la planificación y luego ya está la acción. Sí. Eh, pero ostras, digo, a ver si esto es un proceso normal que tiene el cuerpo, la mente, el ser, no sé, no sé de qué no Bueno, de me... escapar es una, yo creo que es una, ¿no? De las tres formas que tenemos, o luchar, quedarse bloqueado o huir. Mm, Y es una mm, forma de huir, ¿no? Cuando ya no puedes más, me ha pasado. A veces cuando, ¿no? Cuando tenía muchas cosas encima, cuando mis hijas eran más pequeñas, en algún momento ya no puedes más,
que ya no duermes, no sé qué, y decir, ahora me tiro por la ventana, que será más fácil. O sea, de pensar, ¿no? De decir, estoy hasta los huevos, ya no aguanto más. Sí, sí, es que Entonces, la vida te lleva al límite, te lleva al límite. Y encima tienes que estar siempre fuerte, ¿sabes? Como de, ostras. claro. Sí, y además la muerte es muy bonita. Yo, por ejemplo, es Ya, sí, algo, este es otro tema, claro. claro, yo es algo que realmente espero, porque sé que será súper, bueno, a ver, morirse poco a poco y sufriendo, eso no es divertido. Pero cuando ya viene la muerte, es algo que debe ser un viaje espectacular y maravilloso. Entonces es algo que yo tengo ganas de experimentarlo. Evidentemente no ahora y voy a permanecer en vida tanto tiempo como pueda porque tengo mucho que aportar, pero yo estoy preparado. Es algo... También es verdad que no sé, bueno, sí que lo sé, porque yo vi una vida anterior donde gestionaba la muerte de una forma muy bonita. O sea, yo ayudaba a la gente a morir en esa vida y yo en esta vida la muerte... A ver, espera, espera, ¿en qué sentido? Puedes matizar porque eso da pie a muchísimas interpretaciones. Entonces, como que, o sea, ¿en qué manera ayudas a las personas a morir? Pues en el momento que se estaban, yo, a ver, la visión que yo tenía era que era un hombre que vivía en la selva, en una tribu, entonces cuando la gente se iba a morir, lo hacían a mi lado. No había nadie Ujú. más, yo estábamos la persona y yo dentro de la cabana, en su cama, y entonces yo los cogía de la mano y los acompañaba hacia el proceso de dejar el cuerpo. Vale, vale, vale. Y, y yo me acuerdo de ese proceso, de cómo lo hacía, y justo después de la muerte, así como toda la gente, ¡oh! Yo me acuerdo de esa persona, que era yo, salir de la cabana, mirar la selva, y sentir una paz tan increíble y enorme. Ahí creo que fue la primera vez que sentí esa paz tan profunda que hoy día me acompaña. Y yo desde pequeño siempre me ha pasado. Cuando se muere la gente, no siento nada. De hecho, incluso siento como una sensación de gratitud. No sé, es una mezcla entre gratitud y felicidad de estoy como feliz y agradecido del proceso. Ujú. Y de hecho a veces estoy esperando a ver el día, que espero que no, que sea en el momento que tenga que ser, que se muera alguien importante en mi vida, como mi madre o mi padre, para así a ver si es lo mismo. Porque de momento toda la gente que se ha muerto a mi alrededor, siempre me nace eso, como una... es que no sé cómo explicarlo porque es algo que nace automático, es una sensación de gratitud de que esa persona va a hacer el siguiente viaje y gratitud o felicidad por el proceso que ha hecho. Así, y una sensación en el pecho que se expande. Pues sí, por eso, claro, eso es otra cosa que me chocaba, porque, claro, eres pequeño, en algún momento te toca ir en un tanatorio y todo eso. Y yo, claro, Oye, que yo todavía no he ido a ningún tanatorio. no. No. Ah, pues qué suerte. Es Pues que yo, no sé, o sea, bueno, sí, igual hay algún, a ver, algún familiar, pero no así como muy directo. Y cuando se ha dado, no estaba en el lugar tampoco, entonces no podía acudir. Y no, todavía no. Me da un poco de yuyu, ¿eh? sí, eso es la reunión más malentendida que hay en la Tierra. ¿Por qué? A Y- ver. Porque a mí lo que me cuesta no es la muerte, es lo que pasa ahí adentro. Sí, es que se O generan sea, cosas. claro, y yo, ¿no? Joven o de pequeño era, joder, o sea, cuesta de sostener Mm, por qué sufre tanto la gente, ¿ves? Y, y el egoísmo que hay ahí adentro, pidiéndole que una persona no se muere cuando ha tenido que morir. O sea, le estás pidiendo a un muerto que viva. O sea, yo eso me desquebraja la mente.
delante de esos actos me quedo como estoy flipando. O sea, estoy flipando del proceso que se hace y cómo se hace y lo que se bendice en el proceso. Entonces, yo siempre lo he dicho, si algún día me muero, yo quiero una fiesta y una Ay, sí, yo también lo bendición. digo. Y una bendición de apoyarme en el siguiente viaje. No me pedéis que me quede aquí, que ya suficiente tiempo he pasado. Es como la primera vez que, que vi un proceso de despedida, ¿no? De alguien que había muerto, que dije, ¡ay! Esto sí. Porque hasta entonces es un poco es lo que dices tú, pero yo sin comprender por qué sentía lo que sentía, ¿no? De ver todos esos escenarios tan, bueno, tan densos, tan deprimentes. A ver, que hay una parte posiblemente triste, la de la despedida, Mm, o sea, eso nadie lo pone en duda. Que luego todo esto también, las maneras en las que ahora cerramos las vidas, viene todo de la religión claro. ¿no? Siempre son estas interpretaciones tan limitadas. Em, pero para quien no haya visto la película de El Capitán Fantástico, Mm, ay, yo cuando vi esa despedida, no es un spoiler, porque, bueno, sí, igual sí es un spoiler. Bueno, no bueno, importa, hay no una lo digas. despedida en algún momento maravillosa y, y cuando lo vi dije, ay, yo quiero esto, yo quiero esto. Claro. O sea, la gente vestida de color, igual gente contando anécdotas donde reímos, tocando la guitarra, cantando, por favor, que es lo que más siempre he disfrutado, la música y todo el mundo. Al final la música es una alegría para el alma, para todo el mundo, ¿no? Em, pero sí, 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 sí. Si no habéis visto esa peli, es muy bonita. Sí, Am, pues nos vemos pronto. Trataremos de abrir estas conversaciones por lo menos una vez al mes. Y nada, os leemos.